ha sido este último, ¿qué será? Semestre de mi vida. Ha sido un semestre muy diferente, en donde Dios me ha estado enseñando a tomar esa vida sobrenatural que Él tiene para todos nosotros. Y me lo comenzó curiosamente enseñando de una manera más profunda este estilo de vida cuando me desembaracé, que fue un momento muy estresante y fue un momento muy difícil para mí cuando tuve mi primera cesárea. Yo hasta la fecha, antes de esa cesárea, lo único que me habían abierto eran 2 rayitas en la rodilla y había sido una operación laparoscópica, pero fuera de eso no había tenido ninguna operación de esos que te abren todo y sientas que todos tus órganos se te van a salir. Bueno, nunca había tenido ninguna operación de ese tipo y fue un momento muy estresante y un momento muy difícil para mí. Pero antes de empezar hablándoles de este suceso de mi vida, yo creo que hay tiempos específicos en donde Dios nos llama a profundizar en Él. No es nada más el día de hoy que viniste a esta plática, este día que veniste a la congregación y que Dios tiene una palabra para ti. Sí, cada domingo Dios tiene una palabra para nosotros. Pero hay veces que con el tiempo Dios va preparando nuestro corazón para lo que Él quiere hacer. Y yo realmente creo que es un tiempo en el que Él nos está llevando a Fuente de Vida, a sus hijos, a profundizar en esta vida sobrenatural que Él nos ofrece. Es una vida en donde dice la palabra, ya no soy yo, mas Cristo que vive en mí. Es una vida en donde ya no voy a Dios y me acerco a Dios para que me ayude cuando tengo un problema, sino un estilo de vida en donde Dios mora, Cristo mora en mí, al grado que cuando vienen las circunstancias, yo ya estoy preparado. Al grado en que los problemas que vienen a mi vida cada vez son menos los problemas que se provocan por mi falta de carácter y más circunstancias externas las que Dios usa para prepararme. Son 2 cosas completamente diferentes. Una cosa es lo que yo provoco por mi falta de carácter, por mi falta de sanidad, por mi falta de santidad, porque no tengo a Cristo permanentemente en mi vida. Y otra cosa son las circunstancias que yo no puedo controlar, que están fuera de mí, que también Dios utiliza para hacerme crecer. Pero viene un tiempo específico en donde Dios nos llama, nos atrae con sus cuerdas de amor y nos dice, tengo otro tipo de vida para ti. Tengo una vida sobrenatural para ti. Yo quisiera que comencemos orando. Le llamé a la plática del día de hoy aprendiendo a permanecer en Cristo. Quisiera que oráramos para que Dios abra nuestro corazón y abra nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias porque estoy aquí delante de ti en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres el que abre los corazones. Ven el día de hoy y abre mi corazón. Abre los ojos de mi corazón, mi entendimiento, para que tú puedas traer revelación en este día de esta vida sobrenatural, de esta vida de bendición, de esta vida de poder, de esta vida que tú tienes para mí. Yo la recibo tu palabra, Señor. Echo fuera todo estorbo y establezco, Señor, tu presencia en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. He pasado diferentes momentos estresantes en mi vida porque algunos de ustedes que han estado más cerca de mi familia
han sabido que, bueno, mi hermana ha estado varias veces en el hospital con varias enfermedades de muerte, pancreatitis, hepatitis, todos los titis, los feos, le han pasado varios a ella. Con mi mamá, diferentes operaciones que no han salido bien, a mi hermana el edema cerebral que le han hecho. Bueno, les puedo contar toda una historia de varios sucesos en el año, de cosas de peligro de muerte que he tenido, pero nunca había estado yo, que ni siquiera sufrí peligro de muerte, pero nunca había estado yo en una plancha abierta, como cuando me hicieron la cesárea. Hay mujeres que yo las admiro tanto que no les da nada de miedo eso, pero bueno, yo estaba en la plancha cuando me estaban sacando a mi hijo en la cesárea y estaba que me desmayaba del miedo, ¿no? O sea, nada más ya veía mis órganos salírseme de mí y caerse al piso, y bueno, mis tripas de fuera, yo ya veía al niño en el piso, todo mi miedo, o sea, en ese momento todos mis miedos, el miedo de que no tenía seguro, y todo salió al 100%, pero el problema no es que todo saliera bien, el problema es que yo tenía muchos miedos, mucho estrés, mucha preocupación. ¿Qué si va a pasar? ¿Qué si sale esto? ¿Qué si sucede el otro? Y después de todo ese miedo, me acuerdo que no pude ni siquiera disfrutar ese momento cuando te ponen a tu hijo al lado. Muy bonito, pero yo ya no aguanto, yo ya quería, ya le decía al anestesiólogo, ya ponme la droga, porque no te la pueden poner la anestesia para tranquilizarte hasta que sacan al niño, porque no sé por qué, pero creo que puede afectarle. Entonces, yo nada más volteaba a ver al doctor porque sentía que si me desmayaba me iba a voltear y todos los órganos se me iban a salir. Y fue un momento para mí muy difícil. Después de esto, al segundo día, ya un día antes de salir, que me quitan la anestesia, me dicen, ¿te la quitamos en la cama o en el baño? No, en el baño, pues no pasa nada, ¿no? Y ahí me estoy desmayando, convulsionando en el baño porque me quitaron la anestesia en el baño. Entonces se me quedó todo ese miedo. Cuando me voy a mi casa, tenía el pavor de que me fuera a suceder eso en mi casa, con un bebecito que apenas, y no sabíamos ni siquiera cambiarle los pañales. Mi esposo y yo nunca habíamos cambiado un pañal. Yo me acuerdo que le pedí a Dios, por favor, que crezca, porque está muy chiquito, y bueno, creció mucho, tiene 5 meses y parece como de 9 o 10, pero yo le pedí a Dios que creciera porque estaba muy frágil y yo tenía mucho miedo y tenía mucho estrés y el estrés y el miedo y las hormonas me subían y me bajaban, y yo le preguntaba a mi doctora, estoy dormida y brinco. Y mi esposo me decía, es que estás muy estresada. No, hombre, ¿qué son las hormonas? Y yo le preguntaba a la doctora, y entre las hormonas, el miedo, el estrés, el miedo a volverme a desmayarme, convulsionarme, yo ya no podía, ya no podía vivir un día más así, era demasiado. Llegó a mi tope de mi capacidad. Y le dije a Dios, ya no puedo, ya no puedo vivir más este estrés, esta cosa hormonal. Yo sé que es lo natural, yo sé que si las hormonas te suben y te bajan cuando te desembarazas, yo sé que eso es lo natural, que te suben y te bajen, y que si los escalofríos y que si no sé qué, pero yo no quiero lo natural, yo quiero lo que tú me ofreces. Y ese día me metí a bañar, era el tercer día, estaba súper fuerte, ya me podía bañar sola, y estaban allá afuera checándome, pero me metí a bañar. Y ya había hecho esa oración hace unos minutos, y empiezo a alabar a Dios, empiezo a cantarle alabanzas, y después de empezar a cantarle alabanzas, empieza a salir de dentro de mí una adoración que no era no una canción, sino una adoración a Dios. Cuando empiezas tú a decirle, tú eres santo, tú eres justo, tú eres puro, tú eres limpio, no hay nadie como tú. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer algo dentro de ti, que no eres tú, no es algo que está saliendo dentro de ti, porque en esa circunstancia lo menos que tenías para dar era amor, lo menos que tenías para dar era alabanza, lo menos que tenías para dar era adoración. Me estaba consumiendo los miedos, pero en ese momento los miedos, el estrés, la preocupación, lo natural, las hormonas que me estaba consumiendo, llegaron a un nuevo equilibrio. Y Dios me equilibró en ese momento,
y trajo un equilibrio tanto en mis hormonas después de ese momento que tuve con mi Dios en ese día. El equilibrio que toma mucho más tiempo, al siguiente día brincaba la mitad de lo que brincaba en los demás días, los primeros días, y al tercer día ya no brincaba nada, ni sudaba nada, ni nada de nada. Y así como si Dios hubiera equilibrado todo mi cuerpo. Bueno, no como si, Dios equilibró todo mi cuerpo. Y fue un momento en el que estaba sintiendo la presencia de Dios como una batería que se estaba recargando, y me sentía que estaba llena de amor, estaba llena del deseo de adorar a Dios y de exaltarlo, y en ese momento mi mirada estaba puesta solo en Dios. Y cuando salí del baño, salió otra persona de esa regadera, de estar todos esos días dependiendo de mi esposo, que gracias a Dios me regaló un excelente esposo, y de un esposo que me apoyaba, y que él que cargaba al niño porque a mí me daba miedo, y que si él lo cambiaba, y que si estaba conmigo porque no me vaya a desmayar, y que me traiga la coca porque me estoy derritiendo, y así, de estar en esos días dependiendo y absoluta y completamente de mi esposo. En ese momento, cuando busqué a Cristo y puse mi mirada en Cristo y empecé a escucharlo, se equilibró. Ya mi soporte no era mi esposo, ya mi apoyo no era mi esposo, ya me estaba apoyando y me estaba soportando, pero mi dependencia ya no estaba en él. Mi dependencia y mi fuerza, la fortaleza, mis pensamientos no dependían de que él me dijera, no va a pasar nada, todo está bien. Yo sabía que todo iba a estar bien. De sentirme incapaz a sentirme capaz, de sentir que no sé nada, a empezar a descubrir las cosas y a disfrutarlas y a disfrutar a mi bebé. No fue algo que hizo él, fue algo que hizo Dios. Y no fue algo que hizo Dios porque vino Dios y lo hizo por mí, sino que Cristo dentro de mí hizo que las cosas que yo pensaba, dice, tus pensamientos son mis pensamientos, tus caminos son mis caminos, mis pensamientos fueron cambiados, mis ojos fueron cambiados, en dónde estaba dependiendo y de quién dependía yo, cambió. Ahora quiero aclarar algo muy importante antes de empezar con la parte de Pablo. Fue por un momento. Fue un momento. El hecho de haber permanecido, estado en Dios, ese momento me capacitó, equilibró mis hormonas, me capacitó para estar con mi hijo, para apoyar a mi hijo, para apoyar a mi esposo, me capacitó para disfrutar por un momento. Por eso hablo de permanecer, por eso la palabra dice permanecer. Porque muchas veces nosotros como cristianos, nosotros como gente que busca a Cristo, que sabe que necesitamos de Él, vamos y le tenemos una circunstancia, le pedimos que nos llene, le pedimos que nos fortalezca, y en ese momento, en esa circunstancia, nos ayuda y nos fortalece. Pero el estilo de vida del que estamos hablando, que Dios nos está enseñando en Juan 15, está hablando de aprender a permanecer en Él. Pablo vivió muchas situaciones muy extremas en su vida, lo podemos ver a lo largo de la palabra, y en estas experiencias él llega a la conclusión y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está diciendo, si uno estudia esta parte de la palabra, está diciendo que él podía soportar toda prueba, realizar toda tarea, someter cualquier inclinación a hacer el mal de su naturaleza. Quiero repetir esta parte: someter cualquier inclinación a hacer el mal, que es parte de su naturaleza, y llevar toda tentación, ya sea por razón de una condición de prosperidad o de adversidad. Y aquí también quiero hacer una pausa. Él está diciendo,
que puede aguantar cualquier tentación y no caer en la tentación, ya sea porque le está yendo muy bien y todo está bien, o porque le está yendo muy mal. Cuando estamos hablando de tentación por causa de prosperidad, no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces cuando aparentemente no hay problemas graves en nuestro matrimonio, no hay problemas graves con nuestros hijos, cuando aparenta todo estar bien, en general no hay nada de muerte, la economía está equilibrada de alguna manera, las cosas están bien, muchas veces nos alejamos de Dios. Porque aunque sabemos que Dios es lo que nos trae vida, estamos acostumbrados a una vida religiosa en la que nuestras costumbres nos dicen que Dios es un Dios que está para ayudarnos cuando tenemos circunstancias difíciles, o cuando tenemos problemas, o cuando tenemos una tentación, o cuando tenemos alguna circunstancia. Y esa misma religiosidad nos lleva a vivir esa vida entre la carne y el espíritu, en donde se sufre mucho, porque hay mucha tentación, hay mucho dolor, hay mucha culpabilidad en ese estilo de vida. Porque ya cuando tengo el problema, ya cuando sufrí la herida, ya cuando me agredieron, cuando me ofendieron, ya cuando mi economía está mal, ya cuando tengo el problema, entonces es cuando pienso que necesito de Dios y voy y lo busco para que me saque y para que me salve. Pero Pablo está diciendo: estoy preparado en todo y por todo, estoy preparado. Vamos a verlo, Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí lo pusieron acá? Ok. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué dice? Aprendido a contentarme. Y el versículo 12, por favor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy. Permanecer en Cristo no es la respuesta de una oración. Señor, yo te pido que me ayudes a permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No. Permanecer en Cristo puede tomar parte de una oración, sí, pero permanecer en Cristo es algo que se practica, es algo que se aprende, es algo que Dios me enseña. No es algo que de pronto de un día a otro va a suceder, es algo que va a ir creciendo dentro de mí. Poco a poco voy a ir permaneciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y cada vez va a ser mayor el tiempo en el que permanece Cristo en mí, en el que permanece mi mirada puesta en Él, que el tiempo en el que estoy en mis propios pensamientos, en mi propia inteligencia, en mis propias capacidades, en mis propias cosas. Está diciéndoles en el versículo 11, cuando comienza aquí: no me da gusto que ustedes me apoyen porque yo necesito su apoyo, porque no lo necesito ni dependo de este apoyo, porque yo no necesito este apoyo, porque he aprendido a vivir en todo y por todo, he aprendido a vivir contento en cualquiera que sea mi situación. Y el tener la capacidad de poderlo todo en Cristo, el vivir lleno de su presencia, es algo que nosotros, Dios quiere que aprendamos. Es algo que quiere que practiquemos para movernos en Él, movernos con Él y movernos por Él. Con su poder, con su amor, el ver las cosas, las personas a través de sus ojos. Y es algo muy impresionante porque cuando comenzamos a vivir este estilo de vida sobrenatural de la que estoy hablando, de la que nos habla Juan 15, Dios nos está enseñando que no es
no dependemos de que nuestro esposo o nuestra esposa cambie. No dependemos de que lo externo cambie. Lo externo, todo lo externo va a cambiar si Cristo mora en nosotros. Tienes un problema matrimonial, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema con tu trabajo, tienes un problema en tu economía, tienes problemas con pensamientos, tienes todas las cosas que enfrentamos. El problema no es lo que viene de afuera, sino lo que está dentro. Y es muy importante cuando estamos hablando de permanecer en Él, que comprendamos. Dice Marcos 7:15, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando Cristo mora en mí, yo hablo diferente, pienso diferente, siento diferente, escucho las cosas diferente y veo a las personas que me rodean de diferente manera. Y cuando vemos a nuestros hijos de diferente manera, cuando los vemos como Cristo los ve, cambian, porque les hablamos diferente. Cuando vemos a nuestro esposo, nuestra esposa, y tenemos a Cristo en nosotros, a pesar de la agresión, a pesar de cómo sea la manipulación, de lo que sea del esposo o la esposa, vemos las cosas de manera diferente, las recibimos de manera diferente. Dice, tus pensamientos son mis pensamientos. Pero sí quiero que quede en esta parte muy clara, que es permanecer en Cristo es algo que vamos a aprender. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No va a suceder por sí solo. Las situaciones, las circunstancias y las personas. Yo me acuerdo que varias veces me he preguntado, Señor, ¿por qué mi amiga tiene este esposo? O Señor, ¿por qué mi amigo tiene esta esposa y es tan difícil y me duelo y a veces me dolía la situación, porque nada más, ya ves que si tienes una amiga te sabes la historia de la parte de la amiga, ¿no? O del amigo. Y muchas veces no comprendemos esta palabra que Dios nos está diciendo como sus hijos. Todas las cosas, tu esposa no controladora, tu esposo agresivo, tu esposa agresiva, las cosas y las personas que te rodean, Dios las va a usar para tu bien. Dios las va a usar para que tú te des cuenta de tu incapacidad para cambiar algo, de tu incapacidad para reaccionar con amor, de tu incapacidad, porque no hay nada bueno dentro de nosotros que pueda salir de nosotros en cualquiera que sean las situaciones, por más positiva que sea la situación, por más negativa que sea la situación, no está en nosotros la capacidad para cambiar. Pero Dios empieza a utilizar las situaciones para los que le amamos, para arrancar el amor que le tenemos tan profundo a este mundo. Muchas veces Dios va a utilizar las circunstancias con tu marido o con tu mujer para que dejes de idolatrarla, para que dejes de depender y de agarrarlo como el soporte que te sostiene. Muchas veces tenemos a nuestro esposo y a nuestro esposo o a algún amigo o alguna amiga, y cuando tenemos problemas, ellos son los que nos sostienen. Ellos son, con sus palabras y con su cariño y con su amor, los que nos levantan y nos agarramos de la gente.
Y nos agarramos de ellos cuando nos estamos cayendo, cuando nos estamos resbalando. Y Dios utiliza las circunstancias para que los soltemos. Y cuando Cristo empieza a morar en nosotros, en lugar de que las circunstancias vengan a abrumar y a traer destrucción y desolación, se abren nuestros ojos y Dios comienza a decirnos estas cosas. Suéltalo, suéltala, suelta a tu hijo. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú le puedas decir va a hacer que tu hijo se acerque a Dios. Pero Cristo, a través de ti, te va a hablar y te va a dar la sabiduría. Y Dios, a través de las situaciones, va a empezar a moldearnos y va a empezar a mostrarnos nuestra condición y a darnos compasión por la gente que nos rodea, a darnos fuerza cuando haya problemas. Y no es algo que va a venir de dentro de nosotros, sino que va a ser Cristo el que nos va a fortalecer. Podemos ver en diferentes partes de la Biblia cómo varios creyentes expresaron que las circunstancias que vivieron los moldearon para conocer más a Dios. En el Salmo 119, versículo 67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Pablo no está diciendo que todo lo puede porque ha tenido tantos problemas que ya hizo callo. Sin Cristo, los problemas no nos capacitan, nos desaniman, traen depresión, traen impotencia, frustración, enojo. Los problemas hacen que dejemos de intentarlo, que nos paralicemos, que dejemos todo y que lo aventamos. Pero con Cristo los problemas nos fortalecen. En los problemas nos vamos y su presencia nos llena y nos fortalece y nos capacita. Nos capacita cuando viene y es un tiempo de tomar la decisión si voy a agredir y si voy a ofender, y es ese momento en el que Cristo en mí me da la opción de escoger lo que Él me está hablando y de someterme a lo que me está diciendo. Es un pequeño momento. Al principio, cuando estoy aprendiendo a depender de Él, son segundos. Si no es que un segundo, es un momento muy corto que estoy enfrente y alguien me está agrediendo y alguien me está ofendiendo, y es un momento muy corto en el que tengo la opción de quedarme callado. Yo sé que te ha sucedido, donde tengo la opción de hablar bendición, en donde al principio tengo la opción de callarme y luego sigo permaneciendo en Él. Sigue creciendo Cristo en mí y empiezo a desaparecer yo, y ya no nada más es la opción de quedarme callado, sino que viene la persona y te empieza a agredir y ya le puedes decir: pero ¿por qué me estás agrediendo? Hay algo, sí, esa es la segunda etapa. Y luego empieza Dios y sigue creciendo Cristo en ti, y escuchas su palabra, escuchas su voz y la obedeces. Y viene otra vez la persona y quiere agredir, y le dices: ¿hay algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás tan molesta? Y es un cambio que se va aprendiendo, vamos creciendo, y no vamos creciendo nosotros, sino que va creciendo Cristo en nosotros. Yo le decía a alguien: me preocupa mucho cuando da esta plática, porque muchas personas dicen: pues si yo sí, cuando yo tengo un problema, Dios no es lo último que yo busco. Cuando yo tengo un problema, lo primero que hago es orar. Tengo un problema, alguien me agrede, me lastima, entonces voy y le digo: Señor, te pido que me sanes y te pido que me ayudes a perdonar a esta persona.
Exactamente de eso estoy hablando. Cuando permanecemos en Dios, es muy diferente. No viene el problema y después de que viene la persona y me agrede y me ofende, me duele, me lastima, mi corazón se marca, voy con Dios a pedirle que me ayude y me sane. Eso es lo que normalmente hacemos. Cuando permanecemos en Cristo, este estilo de vida, viene la persona, dices, en todo y por todo estoy enseñado. Viene el problema, viene la circunstancia, y antes de que venga la circunstancia, Cristo está en mí. Su presencia está conmigo, su fuerza está conmigo. ¿A qué me refiero con fuerza? La capacidad de poder hablar, responder con la presencia de Dios, lo que Dios está poniendo en mi corazón en ese momento. Y viene la persona y en lugar de que tenga yo que después ir a pedirle a Dios que me sane porque me lastimaron, no se produce una herida. Al contrario, en un momento en donde pudo haber destrucción en tu matrimonio, donde pudo haber destrucción en tus relaciones, Dios trae unidad, Dios fortalece, Dios une, Dios trae sanidad. En el momento que en lugar de que estés agrediendo, tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevas tanto estas semanas agrediéndome de esta manera? ¿Hay algo que te esté molestando? Y la persona te dice, sí, es que yo siento que me estás haciendo esto y yo siento que me estás haciendo el otro y yo siento... Y tú le puedes decir, sabes que esta parte tienes razón, lo he hecho, perdóname. Y esta otra parte está suponiendo que yo estoy enojada, o está suponiendo que yo creo que tú eres menos, o está suponiendo que yo pienso esto de ti. Pero yo no pienso esto de ti, yo pienso esto otro. Y trae sanidad al matrimonio, trae sanidad en tus relaciones. De eso es lo que estoy hablando exactamente. No es después del problema, ven Cristo y restaura mi matrimonio. Dios va a restaurar tu vida, restaurar tu corazón, restaurar tu economía, restaurar tu matrimonio, permaneciendo en Él. Y ya no va a ser una vida en donde busco a Dios para que solucione lo que ya se destruyó y se desmoronó. Ya va a ser una vida en donde Dios me va guiando y me va mostrando lo que tiene para mí, lo que tiene para mi matrimonio, y viene trayendo sanidad, y viene trayendo ríos de prosperidad, y viene haciendo su obra en nuestras vidas. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo sabe que cuando vengan las circunstancias a sangolotearlo, cuando vengan los momentos difíciles, cuando venía la persecución, que el brazo que lo iba a sostener era Dios. Y lo que lo iba a mantener firme es Cristo dentro de él. Pero Cristo, aunque yo hice la oración de salvación y le pedí que entrara a mi vida, el hecho de permanecer en Cristo, eso es lo que vengo a hablar el día de hoy, es algo que necesitamos practicar. Él está ahí, pero yo necesito permanecer en Él. Dice Juan 6:33-35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nos está diciendo, yo soy el sustento de tu vida espiritual. Yo soy el alimento que te mantiene, que mantiene tu espíritu con vida. Tengo unas preguntas para ti.
¿Has pensado qué es lo que te sostiene diariamente? ¿Qué es lo que te sostiene cuando tienes problemas? ¿En qué o en quién te apoyas cuando estás débil? Ahora, creo que es importante mencionar estas preguntas no desde la perspectiva de quién nos sostiene. Las voy a poner desde otra perspectiva. ¿De qué te alimentas diariamente? Estamos hablando de pan de vida. ¿De qué te alimentas? No sé si han visto esos programas que en la televisión que ahora nos enseñan, ¿eres lo que comes? ¿Sí lo han visto? Mucho, es una campaña muy fuerte que está ahorita. Aplica lo mismo espiritualmente. Eres lo que comes. Ahora, ¿cómo lo puedes ver en tu vida espiritual? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu vida en tu trabajo? ¿Cómo está tu vida cómo reaccionas cuando hay problemas? ¿De quién nos alimentamos? Cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cansados, o cuando alguien nos lastima, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué tipo de alimentación tenemos? ¿Estamos nutridos? Hudson Taylor fue el fundador de una misión china que a mediados del siglo XIX dirigió a cientos de misioneros al interior de China por primera vez. En 1869 él habla acerca de que a sus 37 años Dios lo llevó a una nueva fase en su vida, en donde comenzó a profundizar. Específicamente Dios lo llevó a Juan 15, es lo que les recomiendo si quieren profundizar, que estudien Juan 15 del 1 al 11, y le llevó Dios a experimentar una vida de permanecer en Cristo de una manera más profunda, más constante y más llenadora. Y más adelante, en 1932, cuando su hijo está describiendo a los 60 años de su papá, a su papá, cuando está describiendo la vida de su papá cuando su papá tenía 60 años, dice lo siguiente: él era un hombre de 60 años de edad, llevando cargas inmensamente grandes, y a pesar de estas, él permanecía tranquilo. Era un pilar de cartas, cada una de ellas podía contener noticias de muerte, falta de fondos, levantamientos o serios problemas. Todas fueron abiertas, leídas y respondidas con la misma paz y tranquilidad. Cristo, la razón de esta paz, la fuerza que lo mantenía en calma. Permanecer en Cristo. Mi padre tomaba de Cristo y de sus recursos. Esto lo hizo con una actitud de fe. Él era deleitosamente libre y natural. No puedo encontrar otra palabra para describirlo más que utilizar la expresión en Dios. Él permanecía en Dios todo el tiempo y Dios en él. Era ese verdadero permanecer de Juan 15. Si tus hijos escribieran una carta sobre ti, describiendo tu espíritu, describiendo cómo vives, lo que hablas, ellos que ven todo, ¿qué escribirían en esa carta? Este hombre no era así a sus 20 años, no era así a sus 30 años, y como llegó a ser a sus 60, no era a sus 50 y no era a sus 40. Es algo que se va practicando y que se va desarrollando, pero es una vida que Dios tiene para todos nosotros. Él quiere que cuando tengamos problemas, en lugar de agarrarnos de nuestro esposo, agarrarnos de nuestra esposa, agarrarnos de algún amigo o de alguien, Él quiere que recurramos a Cristo. No quiere que tengamos una vida incompleta en donde no nos sentimos que algo nos hace falta. El trabajo no es suficiente, el cariño no es suficiente. Llega el grado en donde nada nos satisface. Y cuando ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos en dónde meter la cabeza, entonces venimos a Dios y recurrimos a Dios.
Vivimos con miedo, con inseguridad, con rechazo, juzgando a los que nos rodean, con tanta dificultad en someternos a las autoridades, con estrés, con confusión. Y quise hablar específicamente del ejemplo de este hombre, porque hay momentos en la vida, como en la de él, que Dios, como ahorita, nos llama a permanecer y a profundizar en Él. Porque solamente hay un pan de vida que va a satisfacer y va a llenar completamente esa hambre y esa sed, y ese es Cristo en nosotros. Y si seguimos sin poner atención a aquellas cosas de las que nos estamos alimentando y aquellas cosas de las que nos estamos apoyando diariamente, vamos a ser como estas ramas que se secan y mueren. Cuando llegamos al punto en nuestra vida en donde nos damos cuenta que necesitamos depender de Dios, entonces nuestra vida comienza a ser transformada. Y podemos comprender los siguientes puntos. Número 1, Dios merece toda la alabanza por toda buena obra que hagamos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces una de las formas en las que nosotros nos llenamos nuestra necesidad de cariño, nuestra necesidad de aceptación, es haciendo cosas buenas. Yo me acuerdo que estaba en este tiempo que Dios me ha estado enseñando esto acerca de permanecer en Él. Estaba en el supermercado y había un joven cabizbajo, estaba barriendo en el súper y lo vi muy solo y me quise acercar como para mejorarle su día porque lo vi muy cabizbajo. Y me puse a platicar con él, no me acuerdo exactamente qué platicando, pero como animándolo, ¿no? Y después de que me alejé, me sentí bien, así como que muy bien, Itzel, eres muy buena porque le hablaste y ayudaste a sentirse mejor a una persona que se sentía mal. Tú muy bien. Y en ese momento me vi y no nada más vi ese único momento en el que estaba haciendo algo y me estaba dando el crédito y aparte me estaba sintiendo bien porque soy buena, sino que de pronto se destapó una serie de cosas que yo llevo en mi forma de vivir, que yo hago por los demás, no por Dios, no Cristo a través de mí, con una buena intención, pero me estoy alimentando yo. Lo hago porque me quiero sentir que soy buena, me quería sentir que estoy bien, me quería sentir que cosas buenas salen de mí. Y cuando aprendemos acerca de permanecer en Dios, lo más importante una de las cosas más importantes que necesitamos aprender es que nada espiritualmente bueno, nada bueno sale de nosotros. No tengo nada espiritualmente bueno que darle a nadie, ni a mí mismo, nada, si sale de mí. Lo único espiritualmente bueno que tengo para dar, el amor que le quisiera dar a mi esposa, el amor que pueda tener yo por Dios, la alabanza que le quiera dedicar a mi Dios, el servicio, el amar a los demás, el dar donaciones por los demás, el darle una ofrenda a alguien, el hacer algo bueno por mi esposo, el cocinarle todas las tardes porque sé que le gusta que le cocine, el hacer las cosas, nada bueno puede salir si sale de mí. Lo único bueno que va a salir de nosotros es Cristo. ¿Queremos amar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos? Necesitamos más de Cristo. ¿Queremos tener compasión? ¿Queremos perseverar? Necesitamos más de Cristo. Número 2, toda buena obra que llevemos a cabo es en proporción al nivel de dependencia. Repite conmigo, dependencia y tiempo, en proporción al nivel de dependencia y en proporción al tiempo que nuestra mirada permanezca en Él. Número 3,
La razón por la que no permanecemos en santidad es porque nuestra mirada no está en Él y no hemos buscado su gracia y fortaleza en Él, el cual es el único que nos la puede dar. Número 4, permanecer en Cristo es algo que se aprende, que se practica y se profundiza. Número 5, si permanecemos en Cristo, ya no somos nosotros, no son nuestras reacciones, no es nuestro amor, no es nuestra paz, no es nuestra tranquilidad, es Cristo y solo Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía mucha experiencia y ahora toda su dependencia estaba en Cristo. No era una capacidad con la que nació lo que lo ayudaba, no era su inteligencia lo que lo ayudaba a salir de los problemas, no era el poder de sus propias resoluciones, era el poder que recibía de Cristo dentro de él. Y ese poder lo capacitaba para soportarlo todo, para soportar el frío, para soportar el hambre, la tentación, las persecuciones, y también para llevar a cabo los arduos deberes que tenía, como el ministerio que tenía. Y una de las cosas que necesitamos comprender, que cuando nosotros dependemos de Cristo, pasan 4 cosas. Ninguna prueba me va a hundir. Todas las pruebas que vengan a mi vida no me van a aplastar, ni me van a hundir, ni me van a hacer sentir culpable, ni me van a traer condenación. Las pruebas, Cristo va a utilizarlas para hacerme más fuerte. Número 2, no voy a caer en tentación mientras permanezca en Cristo. Porque cuando viene la tentación, cuando estás enfrente de la computadora, cuando estás enfrente de alguien, estás a punto de agredir, cuando viene la tentación a tu puerta y permaneces en Cristo, hay un momento en el que Dios abre camino para que tú y yo podamos huir. Cuando viene la tentación es un momento específico en el que Dios nos avisa y nos dice: huye. Y es eso de lo que estoy hablando, son momentos específicos y al principio son segundos, luego son más segundos, luego son minutos y cada vez va aumentando el tiempo mientras lo voy practicando. ¿Cómo va aumentando el tiempo? Que cuando en ese momento pequeño y corto Dios me habla, obedezco su voz y salgo huyendo. Y la siguiente vez tengo más tiempo, y la siguiente vez tengo más tiempo. Y cuando Satanás me quiere agarrar en mi debilidad, sí, soy débil, pero Dios es fuerte. Y Dios y la fortaleza de Dios comienza a crecer en mí y comienza a capacitarme. Número 3, no necesito ser torturado o perseguido por pensamientos impuros o deseos que no son de Dios. Cristo me capacita para sacar y para arrancar todo pensamiento y todo sentimiento y toda idea, imagen, todo lo que viene. Dios trae equilibrio a los deseos de mi alma. Todo se ordena, mis pensamientos se ordenan y se someten al poder de Cristo. No es algo que si viene un pensamiento, que es lo que hacemos normalmente, viene un pensamiento y Señor, yo echo fuera este pensamiento en el nombre de Jesús. Cuando yo vivo permaneciendo en Dios, los pensamientos se someten al poderío, al gobierno de Cristo. Son sus pensamientos los que están en mí, ya no los míos. Y número 4, no necesito temer de las pruebas que hayan de venir, de las cosas difíciles, no necesito tener miedo. Vivimos en un país, vivimos en una ciudad muy peligrosa y muchas veces estamos con el miedo de si le va a pasar algo a mi esposo, si le va a pasar algo a mi esposa, si le va a pasar algo a mis hijos, a mis papás.
Y muchas veces tenemos miedo de lo que va a pasar. Yo me acuerdo que gran parte de mi vida vivía con este miedo, porque mi hermana pasaban los años y cada año terminaba en el hospital por una u otra razón. Y a mí me daba mucho miedo que se muriera, y es algo que constantemente sucedía. Y después me caso y es algo que me comienza a pasar con mi esposo, que si sale, que si es tarde, que si no contesta el teléfono, que si no lo contesta porque se lo quitaron, que si... Y empieza a entrar el miedo y empieza a gobernarnos y a controlarnos. Pero cuando Cristo está en nosotros, no estoy diciendo que no va a pasar nada malo. No estoy diciendo que cuando Cristo está en ti, el hecho de que todas las cosas sean para bien quiere decir que todas las cosas son buenas y no te va a pasar nada malo. Estoy diciendo que para los que amamos a Dios, cuando permanecemos en Cristo y Cristo está en nosotros y nosotros en Él, podemos vivir confiando que pase lo que pase, voy a salir victorioso. Que sea cual sea la situación, voy a ganar la victoria, porque Cristo me la va a dar. Y voy a pasar esa prueba en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es sobrenatural. Ya la manera en la que pasamos las pruebas no es con miedo, no es con estrés, no es con tensión, no es con duda, es con confianza, es con la certeza de que esto nada más viene a hacerme crecer. Ya no me trae duda de si Dios me ama o si Dios no me ama, sino qué es lo que cómo Dios va a utilizar esta circunstancia para hacerme crecer, para fortalecerme y para glorificar a Dios a través de mí. Es un privilegio. Este estilo de vida es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. El hecho de saber que tenemos un amigo que es constante y que es permanente y que no cambia. Y que cuando vengan pensamientos impuros, cuando estemos cansados, cuando estemos débiles, cuando podemos poner nuestra mirada en Él, y Él va a hacer la obra. Pero es muy importante que busquemos permanecer en esta vida en donde Cristo gobierna en nosotros, en donde Cristo es el primer lugar en nuestro corazón, en donde Cristo es lo que más buscamos para que Él pueda crecer y nosotros podamos morir. Vamos a ponernos de pie. No sé a quién les pasa mucho cuando estás acá en la regadera, unos se ponen a cantar, unos se ponen a... Pero no sé qué pasa en la regadera, que es más fácil tomarte un tiempo para hablar con Dios. ¿A alguien le gusta? ¿Sí? ¿Sí? A mí me gusta mucho en diferentes momentos, pero específicamente ese momento cuando estoy en la regadera y estoy platicando con Dios. Y ayer estaba platicando con Dios y le dije a Dios, sentía su presencia y le dije a Dios, te amo, te amo, te amo. Y en ese momento vino una convicción muy fuerte a mi corazón que me dijo, ¿y cuánto lo amas? ¿Cómo que cuánto lo amo? Y luego vino otra pregunta, ¿cuánto hay de Cristo en ti? Y trajo un profundo dolor, porque cuando yo le dije a Dios, te amo, es como otra vez lo que les decía, muy bien Isel, lo amas a Dios. Y cuando llega el punto en donde Dios nos abre los ojos de nuestro corazón y nos hace ver, y te pregunta el día de hoy, ¿cuánto amas a Dios? Y te vuelvo a hacer la misma pregunta de otra manera, ¿cuánto hay de Cristo en ti? Cuando vienes a alabarlo y llegas a la alabanza, ¿cuánto hay de Cristo en ti para ofrecerle a Dios durante esa alabanza? Si te haces la pregunta, pues ¿cuánto amo a mi esposa? ¿Cuánto amo a mis hijos? Pues ¿cuánto hay de Cristo en ti para amarlos?
¿Quieres amarlos con un amor eterno? ¿Quieres amarlos con un amor que transforma? Dependemos de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Hoy queremos decirte, queremos esta vida. Yo quiero esta vida de depender de Cristo. Yo quiero esta vida en donde Cristo vive en mí y mora en mí cada vez más. Enséñame. Quiero aprender. Quiero aprender a hablar, a pensar, a moverme, a ver, a reaccionar, a tomar los caminos de Cristo. Que sea Cristo a través de mí, hablando, moviéndose, decidiendo. Yo te pido que esos segundos, que ahora son segundos muy cortos, mientras tú me vas enseñando, vayan creciendo y cada vez más sea el tiempo en el que yo permanezco en ti, y cada vez más sea el tiempo en donde soy dirigido por ti, y cada vez más sea el tiempo y más sea tu amor y más sea tu paz en la que nosotros podamos vivir. Te damos gracias por esta vida que nos ofreces. Te bendecimos y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.